Nueva Guinea, diciembre de 1943. La jungla impenetrable protege todos sus secretos. Entre la espesa vegetación, bajo una lluvia implacable, 6 hombres avanzan en silencio absoluto. Sus rostros, cubiertos de barro y pintura verde, apenas se distinguen del entorno. No llevan insignias, no portan identificación. Si son capturados, el ejército de los Estados Unidos negará conocerlos. A menos de 100 metros, una patrulla japonesa recorre un sendero. 30 soldados fuertemente armados, confiados en su dominio del territorio. No saben que están siendo observados. Los 6 hombres camuflados se mantienen inmóviles como estatuas durante horas, documentando cada detalle, número de soldados, armamento, rutas, rutinas. Información que salvará cientos de vidas americanas. Estos hombres son los Alamo Scouts, la unidad de reconocimiento de élite del Sexto Ejército estadounidense. Y están a punto de realizar algo que ninguna otra unidad militar en la historia moderna ha logrado: completar más de 100 misiones de alto riesgo tras las líneas enemigas sin perder a un solo hombre. ¿Cómo fue posible este extraordinario récord en una guerra que devoraba vidas por millares? ¿Qué tipo de entrenamiento, tácticas y hombres se necesitaron para lograr lo imposible? Esta es la historia de la unidad de élite más exitosa y menos conocida de la Segunda Guerra Mundial. Para entender a los Alamo Scouts, debemos remontarnos al punto más oscuro de la guerra en el Pacífico. Es 1942, y las fuerzas estadounidenses han sufrido reveses devastadores. Pearl Harbor, Filipinas, Wake Island, Guam. El imperio japonés parece imparable. El general Douglas MacArthur, forzado a retirarse de Filipinas, pronuncia su famosa promesa: volveré. Pero el camino de regreso presenta un desafío monumental. El ejército japonés, con años de ventaja en preparación, está enquistado en cientos de islas a lo largo del Pacífico. Cada avance aliado significará asaltos anfibios contra posiciones fortificadas y operaciones en junglas donde el enemigo conoce perfectamente el terreno. Los primeros intentos de reconocimiento fueron desastrosos. Unidades convencionales, entrenadas para la guerra en Europa, se encontraban completamente fuera de su elemento en la jungla del Pacífico. Las patrullas eran detectadas rápidamente, emboscadas, aniquiladas. La información de inteligencia, vital para planificar los desembarcos, era escasa y poco fiable. Estábamos peleando a ciegas, recordaría años después el general Walter Krueger, comandante del Sexto Ejército. Necesitábamos ojos en el terreno, hombres que pudieran infiltrarse en territorio enemigo, obtener información precisa y regresar. Sin esa inteligencia, cada desembarco era una ruleta rusa. Krueger, un general metódico de ascendencia alemana, no era dado a improvisaciones. Pero la desesperada necesidad de inteligencia lo llevó a una decisión poco convencional: crear una unidad especializada en reconocimiento profundo que operaría independientemente de la estructura militar regular, reportando directamente a él. La idea no era completamente original. Los británicos ya habían experimentado con sus comandos, los marines tenían sus Raiders, y existían unidades de reconocimiento en varias formaciones americanas. Pero lo que Krueger visualizaba era diferente: equipos ultra pequeños, extremadamente autónomos, que pudieran operar durante semanas tras las líneas enemigas sin apoyo externo. El 28 de noviembre de 1943, Krueger emitió la orden formal que creaba los Alamo Scouts, nombrándolos así en honor a el álamo, símbolo de la resistencia tejana. Krueger había pasado gran parte de su carrera en Texas. Pero un nombre y una orden no hacen a una unidad de élite. Se necesitaban hombres especiales y un entrenamiento revolucionario. Para liderar esta nueva unidad, Krueger seleccionó al teniente coronel Frederick Bradsaw, un oficial experimentado con un don para el pensamiento no convencional. Bradsaw estableció el centro de entrenamiento de Alamo Scouts en Ferguson Island, Nueva Guinea, un lugar tan remoto y difícil como los terrenos donde los Scouts operarían eventualmente. No estábamos buscando a Rambo, explicaría años después el sargento mayor Tom Ron Saville, uno de los instructores originales. El soldado musculoso y agresivo que derrocha testosterona era exactamente lo que no necesitábamos. Buscábamos hombres inteligentes, pacientes, que pudieran pensar por sí mismos y mantener la calma bajo presión extrema. El proceso de selección fue diseñado precisamente para identificar estas cualidades. A diferencia de otras unidades de élite que enfatizaban la resistencia física brutal, Bradsaw creó un sistema que ponía el juicio y la adaptabilidad por encima de la fuerza bruta. Primero,
Los comandantes de todas las unidades del Sexto Ejército recibieron instrucciones de nominar a sus mejores hombres. De aproximadamente 1.500 voluntarios iniciales, 300 fueron convocados para la primera clase del centro de entrenamiento. Una vez allí, se enfrentaron a un programa de 6 semanas que combinaba entrenamiento físico intenso con desafíos mentales constantes. Los candidatos pasaban días en la jungla con raciones mínimas, resolviendo problemas complejos bajo fatiga extrema. El énfasis no estaba en quién podía hacer más flexiones, sino en quién mantenía la claridad mental cuando todo se desmoronaba. Lo físico era solo la base, explica el historiador militar Lance Cedric, autor de Silent Warriors, la obra definitiva sobre los Alamo Scouts. Lo que realmente buscaban era adaptabilidad psicológica. ¿Podías mantener la calma cuando te perseguían? ¿Podías improvisar cuando el plan fallaba? ¿Sabías cuándo pelear y cuándo esconderte? En una fase particularmente reveladora del entrenamiento, los candidatos eran capturados por instructores que jugaban el papel de soldados japoneses. Se les sometía a interrogatorios simulados pero intensos, diseñados para evaluar cómo funcionaban bajo estrés extremo. Aprendimos a identificar a los que se quebraban, recordaba el teniente William Negist, uno de los primeros comandantes de equipo. No los juzgábamos por ello, no todos están hechos para este tipo de trabajo. Pero para lo que íbamos a hacer, necesitábamos hombres que pudieran mantener la compostura incluso en las peores circunstancias. De los 300 candidatos iniciales, solo 138 completaron la primera clase. Y de estos, solo 48 fueron seleccionados para formar los primeros equipos operativos de Alamo Scouts. El entrenamiento no terminaba con la graduación. Entre misiones, los Scouts regresaban continuamente al centro para perfeccionar habilidades específicas. Navegación nocturna, comunicaciones codificadas, primeros auxilios avanzados, técnicas de interrogatorio, el aprendizaje era constante. Un aspecto crucial del entrenamiento era el estudio intensivo del enemigo. Los scouts aprendían japonés básico, estudiaban las tácticas, uniformes y equipamiento nipón, incluso elementos de la cultura japonesa. El objetivo no era la apreciación cultural, sino la supervivencia. Cuanto mejor entendieran a su enemigo, mayores serían sus chances de eludirlo. Llegamos a pensar como ellos, explica Gilbert Cox, un scout superviviente. Sabíamos cómo se movían, dónde establecían sus puestos de vigilancia, incluso a qué hora realizaban sus necesidades. Ese conocimiento era la diferencia entre regresar vivo o no regresar. A medida que el entrenamiento evolucionaba, también lo hacía la estructura de la unidad. Bradshaw y sus instructores determinaron que el tamaño ideal para un equipo de reconocimiento era de 6 o 7 hombres. Lo suficientemente pequeño para moverse sin ser detectado, pero con suficiente potencia de fuego para defenderse si fuera absolutamente necesario. Cada equipo incluía un oficial al mando, usualmente un teniente, un suboficial, un operador de radio, y soldados con especialidades complementarias como navegación, demoliciones o primeros auxilios. Todos recibían entrenamiento cruzado para asegurar que la misión pudiera continuar incluso si un miembro del equipo quedaba incapacitado. El armamento y equipo de los Scouts reflejaba su filosofía operativa. A diferencia de otras unidades de élite diseñadas para ataques rápidos, los Scouts estaban configurados para la infiltración sostenida. Generalmente llevaban carabinas M1, más ligeras y manejables en la jungla que los rifles Garand estándar. Algunos preferían la Thompson o la carabina Winchester M1, y todos portaban la confiable pistola Colt .45. Pero lo más distintivo de su equipamiento era lo que no llevaban: insignias, identificación militar o cualquier cosa que pudiera relacionarlos con el ejército estadounidense. Esta ausencia de identificación era por necesidad táctica, pero creaba un estatus legal ambiguo. Si eran capturados, técnicamente podrían ser tratados como espías y ejecutados sumariamente. Sabíamos en qué nos estábamos metiendo, recuerda John M. Segoven, uno de los pocos scouts aún vivos. Nos decían directamente, si los capturan, están solos. El ejército negará conocerlos. Era parte del trabajo que aceptamos. Esta realidad llevó a algunas prácticas controvertidas. Algunos scouts llevaban una granada reservada para ellos mismos, preferían el suicidio a la captura y tortura. Otros llevaban pequeñas cápsulas de cianuro ocultas en su equipo. Aunque no hay evidencia confirmada de que algún scout haya tenido que recurrir a estas medidas extremas. El mejor plan era simplemente no ser capturado, afirma lacónicamente Cedric. Y en eso, tuvieron un éxito del 100%. Para enero de 1944,
Los primeros equipos de Alamo Scouts estaban listos para operaciones de combate. Su primera misión importante fue en la Isla de los Negros, parte del archipiélago del Almirantazgo. El almirante Nimitz y el general MacArthur debatían si la isla estaba fuertemente defendida o mayormente abandonada por los japoneses. En lugar de lanzar un asalto a ciegas, decidieron enviar a los recién formados Alamo Scouts a investigar. Los equipos Sumner y Round Saville, los equipos tomaban el nombre de sus líderes, desembarcaron sigilosamente en la noche del 27 de febrero de 1944. Durante 2 días, se infiltraron por toda la isla, mapeando posiciones enemigas, contando tropas, identificando defensas. Lo que descubrieron fue alarmante. La isla estaba mucho más fuertemente defendida de lo que se creía. Contaban con aproximadamente 1000 soldados japoneses entrenados y bien equipados, no los pocos cientos desmoralizados que sugerían los informes de inteligencia previos. Esta información debía llegar urgentemente al alto mando. Violando el protocolo que dictaba sigilo absoluto, los scouts establecieron contacto por radio con un destructor cercano. El informe llegó justo a tiempo. El plan original contemplaba un desembarco ligero con una sola compañía que habría sido masacrada por las fuerzas japonesas. Basándose en la inteligencia precisa de los scouts, MacArthur reconfiguró completamente la operación. El 29 de febrero, una fuerza adecuadamente dimensionada de 1000 hombres desembarcó con apoyo naval pesado, logrando establecer una cabeza de playa segura. Fue la primera de muchas ocasiones en que los informes de los Alamo Scouts alterarían significativamente los planes de batalla, salvando incontables vidas americanas. El éxito en los Negros consolidó la reputación de los Scouts y marcó el inicio de una racha extraordinaria. En las semanas y meses siguientes, los equipos realizarían misiones de reconocimiento cada vez más audaces en Nueva Guinea, Nueva Bretaña y eventualmente en Filipinas. Su modus operandi se volvió legendario entre las pocas personas con autorización para conocer sus actividades. Típicamente, un equipo era transportado cerca de su objetivo por submarino, PT Boat, lancha torpedera, o a veces por aviones que los lanzaban en paracaídas. De allí, procedían a pie, a menudo moviéndose solo durante la noche. Una vez en posición, los scouts podían pasar días o incluso semanas observando al enemigo, documentando meticulosamente cada detalle relevante. William Nellist, comandante del equipo que llevaba su nombre, describió su método: nos convertíamos en parte del paisaje. No exagero cuando digo que podíamos estar a 20 metros de una patrulla japonesa sin ser detectados. No nos movíamos, apenas respirábamos, nos mimetizábamos completamente. Esta capacidad para la observación paciente producía inteligencia de una calidad imposible de obtener por otros medios. Los scouts no solo contaban soldados y tanques, notaban patrones de patrullaje, identificaban comandantes por sus insignias, evaluaban la moral de las tropas, localizaban depósitos de suministros y puntos débiles en las defensas. La diferencia entre nuestra inteligencia y la que obtenían por reconocimiento aéreo era como la diferencia entre una fotografía y una radiografía, explica el historiador militar James Campbell. El avión de reconocimiento podía ver que había una estructura, pero los scouts podían decirte qué había dentro, cuántos hombres la ocupaban, qué armamento tenían y a qué hora cambiaban la guardia. Al final de su primera misión, los scouts habían establecido el patrón que mantendrían durante toda la guerra: entrar sin ser detectados, obtener información vital y salir sin disparar un solo tiro. Esta última parte era crucial para su filosofía operativa. No estábamos allí para pelear, enfatiza George Thompson, uno de los scouts originales. Nuestro trabajo era observar y reportar, no entablar combate. Una bala disparada significaba una misión comprometida. De hecho, esta estricta disciplina de combate fue un factor clave en su increíble tasa de supervivencia. A diferencia de otras unidades especiales que buscaban activamente el combate, los Alamo Scouts entendían que su verdadero valor estaba en la información que podían proporcionar, no en los enemigos que podían eliminar. Teníamos un dicho, recuerda John Dove, quien sirvió en el equipo Dove: si estás disparando tu arma, algo ha salido muy mal. Esta filosofía se reflejaba en la mentalidad que los instructores inculcaban durante el entrenamiento. El verdadero scout no es el que puede matar a 10 enemigos, enseñaba el coronel Bradshaw a sus hombres, sino el que puede moverse entre 100 enemigos sin que ninguno sepa que estuvo allí. Contra todo pronóstico, en medio de una de las campañas más sangrientas de la historia, una pequeña unidad estaba demostrando que a veces, la mejor manera de derrotar al enemigo era no enfrentarlo directamente. Y esta filosofía los llevaría a lograr hazañas aún más extraordinarias a medida que la guerra avanzaba hacia su clímax en el Pacífico. Leyte,
Filipinas, noviembre de 1944. La invasión estadounidense está en pleno apogeo, pero el avance se estanca ante la feroz resistencia japonesa. Los mapas están desactualizados, la inteligencia sobre las posiciones enemigas es imprecisa, y las tropas americanas sufren emboscadas constantes. El general Krueger necesita información fiable, y la necesita ya. En la oscuridad previa al amanecer, 2 botes neumáticos se acercan silenciosamente a una playa no vigilada. 6 hombres desembarcan rápidamente y desaparecen en la vegetación. Es el equipo Nellis de los Alamo Scouts, y están a punto de demostrar por qué se han vuelto indispensables para las operaciones del Sexto Ejército. Durante las siguientes 72 horas, los Scouts se infiltran profundamente tras las líneas japonesas. Se mueven principalmente de noche, durante el día permanecen ocultos, observando meticulosamente los movimientos enemigos. Identifican una concentración japonesa previamente desconocida, aproximadamente 5.000 soldados preparando una contraofensiva contra el flanco americano. La información, transmitida por radio en código, llega justo a tiempo. Krueger reposiciona sus fuerzas y prepara una emboscada. Cuando los japoneses atacan, se encuentran con un ejército americano perfectamente preparado. La batalla resulta en una victoria decisiva para las fuerzas de Estados Unidos, con más de 2.700 bajas japonesas y mínimas pérdidas americanas. Este patrón, misiones de reconocimiento que salvaban vidas americanas y aceleraban victorias, se repetiría docenas de veces a lo largo de la campaña de Filipinas. Pero a medida que la guerra evolucionaba, también lo hacían las misiones asignadas a los Alamo Scouts. Ya no eran simplemente observadores. Se estaban convirtiendo en el filo de la espada de MacArthur, encargados de misiones cada vez más complejas y peligrosas. Además del reconocimiento, ahora realizaban evacuaciones médicas en territorio enemigo, rescataban a pilotos derribados, establecían contacto con guerrilleros filipinos, e incluso dirigían ataques aéreos y bombardeos navales. La evolución de los Scouts fue notable, explica el historiador Stephen Taafe. Comenzaron como ojos y oídos, pero se convirtieron en una herramienta estratégica multifacética. Krueger los utilizaba para cualquier misión que requiriera sigilo, precisión y juicio independiente. Una de sus nuevas funciones más importantes era establecer contacto con las diversas unidades guerrilleras filipinas que resistían la ocupación japonesa. Estas fuerzas irregulares controlaban áreas significativas, especialmente en zonas montañosas, y representaban un recurso potencialmente valioso. Pero había problemas, rivalidades entre diferentes grupos guerrilleros, dudas sobre su fiabilidad y dificultades de comunicación. Los Alamo Scouts se convirtieron en el puente entre el ejército regular y estas fuerzas irregulares. Los equipos se infiltraban en territorio controlado por guerrilleros, evaluaban su fuerza real y fiabilidad, proporcionaban entrenamiento y suministros, y coordinaban operaciones conjuntas. Este trabajo requería más que habilidades militares. Los Scouts necesitaban sensibilidad cultural, diplomacia y juicio político. Debían navegar complejas rivalidades locales y decidir qué grupos merecían apoyo americano. Era trabajo de inteligencia humana en su forma más pura, señala Lance Cedric. Estos jóvenes soldados, muchos apenas en sus 20 años, estaban tomando decisiones que afectarían el curso de batallas importantes y, a largo plazo, incluso el panorama político de Filipinas tras la guerra. Un ejemplo notable fue la misión del equipo Barnes en la península de Bicol. Desembarcaron discretamente por submarino y pasaron semanas contactando diversos grupos guerrilleros, evaluando su fuerza y lealtad. La información que proporcionaron permitió a MacArthur determinar qué regiones podían ser liberadas principalmente por fuerzas locales, permitiendo concentrar las tropas regulares en áreas más críticas. Pero a medida que la campaña filipina avanzaba, una preocupación creciente obsesionaba al alto mando americano: el destino de miles de prisioneros de guerra aliados. Desde la caída de Filipinas en 1942, aproximadamente 500 civiles americanos y 5.000 prisioneros militares languidecían en campos japoneses. Las condiciones eran atroces, y llegaban informes inquietantes de que los japoneses podrían masacrar a los prisioneros ante la inminente derrota. Esta preocupación llevó a los Alamo Scouts a su misión más famosa y audaz: el rescate de Cabanatuan. El campo de prisioneros de Cabanatuan contenía unos 500 supervivientes de la Marcha de la Muerte de Bataan. Muchos estaban enfermos y desnutridos tras años de cautiverio. Los informes de inteligencia indicaban que los japoneses habían ejecutado prisioneros en otros campos a medida que las fuerzas americanas se acercaban. El tiempo era crucial. Para esta misión extraordinariamente peligrosa,
los Alamo Scouts no actuarían solos. Se unirían a ellos una compañía de Rangers del ejército y guerrilleros filipinos. Pero todo dependía de la inteligencia precisa que solo los Scouts podían proporcionar. Los equipos Neyist y Ronsaville fueron asignados a la misión. Su tarea: infiltrarse cerca del campo, obtener información detallada sobre sus defensas, el número exacto de guardias, horarios, rutinas, la condición de los prisioneros y posibles rutas de aproximación y escape. Durante 3 días, los Scouts observaron el campo, documentando meticulosamente cada detalle. Descubrieron que aproximadamente 200 soldados japoneses custodiaban el campo, muchos más de lo esperado. También identificaron un batallón japonés de 1000 hombres acuartelado a menos de 2 millas, una complicación potencialmente catastrófica. Contra todo consejo convencional, el plan de rescate siguió adelante. En la tarde del 30 de enero de 1945, 121 Rangers, guiados por los Alamo Scouts y apoyados por cientos de guerrilleros filipinos, se aproximaron al campo. Gracias a la inteligencia precisa proporcionada por los Scouts, cada hombre sabía exactamente qué hacer. A las 7:30 de la tarde, el ataque comenzó. Los Rangers se abalanzaron sobre el campo desde varias direcciones, mientras los guerrilleros establecían bloqueos para contener refuerzos japoneses. En 30 minutos de combate intenso, eliminaron a la mayoría de los guardias con solo mínimas bajas. La escena dentro del campo era desgarradora. Muchos prisioneros estaban tan débiles que apenas podían caminar. Algunos, incrédulos ante su repentina liberación, se negaban a abandonar sus barracones, temiendo un truco japonés. Los Rangers y Scouts tuvieron que convencerlos y, en muchos casos, cargarlos físicamente. La operación logró evacuar a 513 prisioneros aliados, 489 estadounidenses, 23 británicos y australianos, y un civil noruego. Con la ayuda de carretas de bueyes proporcionadas por los guerrilleros, el grupo completo recorrió 25 millas hasta llegar a líneas americanas. Increíblemente, no se perdió ni un solo prisionero durante la evacuación. Robert Prince, el teniente de los Rangers que comandó el ataque, atribuyó gran parte del éxito a los Alamo Scouts. Sin la inteligencia que proporcionaron, habríamos estado operando a ciegas. Conocíamos cada rincón de ese campo antes de poner un pie en él. Eso hizo toda la diferencia. El rescate de Cabanatuan se considera hoy una de las operaciones de rescate de prisioneros más exitosas en la historia militar. Fue inmortalizado en libros y películas, más recientemente en The Great Raid 2005. Sin embargo, como era habitual con los Alamo Scouts, su papel crucial a menudo quedaba en segundo plano en los informes públicos. No nos importaba, recuerda Tom Ronsaville. No estábamos allí para conseguir medallas o salir en los periódicos. Nuestro trabajo era asegurar que la misión tuviera éxito y que todos regresaran vivos. Eso es lo que hicimos. Este enfoque pragmático y centrado en la misión caracterizaba a todos los Alamo Scouts. A diferencia de algunas unidades de élite que cultivaban una imagen pública casi mitológica, los Scouts operaban en un anonimato casi completo. La mayoría de los soldados regulares del Sexto Ejército ni siquiera sabían que existían. Tras el éxito de Cabanatuan, los Scouts participaron en otras operaciones de rescate de prisioneros, aunque a menor escala. En febrero de 1945, los equipos Neyist y Ronsaville liberaron a 32 civiles detenidos en la isla de Lubán. En marzo, el equipo Dove rescató a 22 misioneros españoles y filipinos. A medida que la campaña filipina se intensificaba, los Scouts continuaban realizando su función primaria de reconocimiento, proporcionando inteligencia vital para los principales desembarcos y operaciones. Pero la guerra estaba cambiando. Las fuerzas japonesas, cada vez más desesperadas y desorganizadas, adoptaban tácticas menos predecibles. En este entorno volátil, los Scouts tuvieron que adaptarse. Uno de los cambios más significativos fue un mayor énfasis en trabajar con las fuerzas guerrilleras filipinas, que ahora controlaban grandes áreas del archipiélago. La relación con los guerrilleros era complicada pero crucial, explica Gilbert Cox. Eran aliados valiosos con conocimiento local insuperable, pero también tenían sus propias agendas políticas y rivalidades internas. Parte de nuestro trabajo era determinar quiénes eran confiables y quiénes no. Esta colaboración alcanzó su expresión más efectiva en la liberación de la isla de Lubán. En lugar de un asalto anfibio convencional, el equipo Dove de los Alamo Scouts desembarcó secretamente, contactó con guerrilleros locales, y juntos rodearon y forzaron la rendición de más de 200 soldados japoneses.
Toda una isla fue liberada prácticamente sin bajas en ningún bando. Para abril de 1945, las principales islas filipinas estaban en gran parte aseguradas, aunque la resistencia japonesa persistiría en zonas remotas hasta el final de la guerra. Los Alamo Scouts, que habían desempeñado un papel clave en la campaña, ahora se preparaban para el siguiente y presumiblemente más sangriento capítulo, la invasión de Japón. Se estaban elaborando planes para insertar equipos de scouts en el territorio japonés antes de los desembarcos principales. Su misión sería aún más peligrosa que las anteriores: operar en un país étnicamente homogéneo donde cualquier extranjero sería inmediatamente sospechoso, enfrentando a una población adoctrinada para resistir hasta la muerte. Pero estos planes nunca se llevaron a cabo. Los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki en agosto de 1945, seguidos por la rendición japonesa, hicieron innecesaria la invasión. Cuando se firmaron los documentos de rendición en el USS Missouri el 2 de septiembre de 1945, los Alamo Scouts podían mirar atrás hacia un récord sin precedentes: 107 misiones tras las líneas enemigas, más de 800 prisioneros liberados, inteligencia que había salvado incontables vidas, y ni una sola baja fatal en acción. Es un logro que desafía toda probabilidad estadística, afirma el historiador militar Howard Jackson. En un teatro de guerra donde algunas unidades sufrían tasas de bajas de hasta el 75%, completar 107 misiones de alto riesgo sin perder un solo hombre parece casi imposible. ¿Cómo lo lograron? ¿Qué factores contribuyeron a este extraordinario récord de supervivencia? La respuesta revela mucho sobre la naturaleza única de esta unidad excepcional. Todo comenzaba con la selección, explica Lance Cedric. No escogían a los más duros o a los más agresivos, sino a los más inteligentes y equilibrados. Hombres que sabían cuándo evitar el combate, que valoraban la información por encima de las confirmaciones de bajas enemigas. El entrenamiento reforzaba esta mentalidad. A diferencia de otras unidades de élite que enfatizaban tácticas ofensivas, los Scouts se especializaban en observación sigilosa y evasión. Nos entrenaron para ser fantasmas, recuerda George Thompson. Podíamos pasar una semana a 100 metros de una posición japonesa sin que supieran que estábamos allí. La estructura de pequeños equipos también jugaba un papel vital. Con solo 6 o 7 hombres, cada scout conocía íntimamente las habilidades, limitaciones y personalidades de sus compañeros. Esta cohesión creaba una confianza extraordinaria que resultaba crucial en situaciones de alto estrés. Confiábamos unos en otros completamente, subraya John Dabb. No necesitábamos grandes discusiones ni órdenes detalladas. Una mirada, un gesto, y todos entendíamos exactamente qué hacer. Eso te da una ventaja incalculable cuando estás operando en territorio enemigo. La autonomía era otro factor clave. A diferencia de unidades convencionales atadas a planes rígidos, los Scouts tenían libertad para adaptar sus misiones según las circunstancias. Si la situación se volvía demasiado peligrosa, el líder del equipo podía abortar la misión sin temor a represalias. Nunca nos presionaron para tomar riesgos innecesarios, enfatiza William Nellist. Krueger y sus oficiales entendían que un equipo que regresaba sin completar su misión podía intentarlo otro día. Un equipo eliminado no servía a nadie. Esta filosofía práctica se extendía a todos los aspectos de sus operaciones. Los Scouts evitaban dogmas tácticos, adaptando constantemente sus métodos según el terreno, el enemigo y la misión específica. Lo que funcionaba en las junglas de Nueva Guinea podía ser inútil en las playas de Leyte o las montañas de Luzón. Improvisábamos constantemente, confirma Gilbert Cox. A veces usábamos técnicas aprendidas de los nativos locales que ningún manual militar incluiría. Otras veces desarrollábamos nuestros propios métodos mediante ensayo y error. Lo importante era lo que funcionaba, no lo que decía el reglamento. Este pragmatismo se reflejaba incluso en su apariencia. Los Scouts raramente usaban uniformes estándar, prefiriendo ropa adaptada al terreno local. Algunos equipos adoptaban prendas nativas, otros modificaban uniformes para maximizar comodidad y funcionalidad. El camuflaje facial, que no era estándar en otras unidades, era rutinario para los Scouts. Parecíamos una banda de forajidos, recuerda Tom Brownsaville con una sonrisa. Algunos oficiales de Estado Mayor se horrorizaban cuando nos veían. Pero a Krueger solo le importaba una cosa: resultados. Y los resultados hablaban por sí mismos. A medida que la guerra se acercaba a su fin, los Alamo Scouts habían establecido una reputación de infalibilidad. Cuando proporcionaban información,
Los comandantes la aceptaban sin cuestionarla. Cuando recomendaban un curso de acción, el alto mando la aprobaba casi automáticamente. Se ganaron una confianza absoluta, confirma el Dr. James Campbell. En una guerra donde la información errónea costaba vidas, tener una fuente de inteligencia totalmente confiable era invaluable. Esta confianza permitió a los Scouts influir en decisiones estratégicas mucho más allá de lo que su pequeño tamaño sugeriría. Cuando el equipo Sumner informó que la isla de Dinagat estaba apenas defendida, MacArthur reconfiguró toda su aproximación a Leyte Gulf, ahorrando recursos valiosos. Cuando el equipo neyista advirtió sobre fortificaciones japonesas no detectadas en Bataan, se revisaron completamente los planes de ataque, salvando potencialmente miles de vidas. Se podría argumentar que, dólar por dólar y hombre por hombre, los Alamo Scouts tuvieron un impacto mayor en la campaña del Pacífico que cualquier otra unidad, sugiere Howard Jackson. No mediante grandes acciones heroicas, sino a través de la información precisa que proporcionaron día tras día, misión tras misión. Cuando Japón finalmente se rindió en agosto de 1945, los Alamo Scouts podían mirar atrás con un orgullo inmenso pero discreto. Habían hecho historia, aunque pocos fuera del alto mando conocían su existencia. Tokyo Bay, 2 de septiembre de 1945. El acorazado USS Missouri se balancea suavemente mientras representantes japoneses firman los documentos de rendición bajo la mirada atenta del general MacArthur. La Segunda Guerra Mundial ha terminado oficialmente. A miles de kilómetros de distancia, en una base militar filipina, un pequeño grupo de hombres escucha la transmisión por radio. No llevan insignias distintivas ni medallas llamativas, pero sus rostros curtidos y miradas vigilantes los distinguen. Son los Alamo Scouts, y para ellos, este momento representa más que el fin de un conflicto global. Es la culminación de una misión extraordinaria que realizaron sin perder a un solo hombre. Sentimos alivio, por supuesto, recuerda John M. Segoven, uno de los pocos Scouts aún vivos. Pero también una extraña sensación de anticlímax. Habíamos operado en las sombras durante tanto tiempo que incluso en la victoria, permanecíamos invisibles. Esta invisibilidad caracterizaría no solo su servicio durante la guerra, sino también su legado en los años y décadas siguientes. A diferencia de unidades como los Rangers o los Marines Riders, los Alamo Scouts no regresaron a desfiles y celebraciones públicas. No hubo películas inmediatas sobre sus hazañas, ni libros de memoria superventas. Parte de este anonimato era inevitable dada la naturaleza de sus operaciones. Mucho de lo que hicieron permaneció clasificado durante décadas. Pero también reflejaba la filosofía que había definido a la unidad desde su inicio. La misión siempre estaba por encima del reconocimiento personal. Cuando la guerra terminó, la mayoría de los Scouts simplemente regresaron a sus vidas civiles. Algunos volvieron a trabajos que habían dejado años atrás. Otros utilizaron los beneficios de la Hay Bill para obtener educación universitaria. A diferencia de muchas otras unidades de élite que permanecieron activas o fueron reactivadas para conflictos posteriores, los Alamo Scouts fueron oficialmente desactivados en noviembre de 1945. Fue como si nos hubieran apagado un interruptor, explica Gilbert Cox. Un día éramos esta unidad de élite realizando misiones críticas, al siguiente éramos civiles intentando recordar cómo era la vida normal. La transición no fue fácil para todos. Los Scouts habían vivido experiencias extraordinarias que pocos en casa podían comprender. Habían tomado decisiones de vida o muerte, habían visto lo mejor y lo peor de la humanidad en circunstancias extremas. Regresar a la rutina cotidiana representaba un desafío psicológico significativo. Muchos de nosotros no hablábamos de nuestras experiencias, recuerda George Thompson. No solo porque algunas seguían siendo secretas, sino porque, ¿cómo explicas lo que vivimos a alguien que no estuvo allí? Así que guardábamos esas historias entre nosotros, en las raras ocasiones en que nos reuníamos. Mientras los Alamo Scouts se dispersaban en la vida civil, algo notable estaba ocurriendo dentro del ejército estadounidense. Las lecciones aprendidas de su éxito estaban siendo estudiadas, analizadas e incorporadas en la doctrina militar emergente. Los Alamo Scouts representaron un punto de inflexión en el pensamiento militar americano, explica el coronel retirado Mark Thomas, historiador del Comando de Operaciones Especiales de Estados Unidos. Demostraron la efectividad de pequeñas unidades altamente entrenadas y autónomas que podían operar independientemente en territorio hostil. Este concepto revolucionario eventualmente llevaría al desarrollo de las fuerzas especiales modernas. En 1952,
Cuando el ejército de los Estados Unidos comenzó a formar sus primeras unidades oficiales de fuerzas especiales, los futuros Boinas Verdes, los planificadores estudiaron detalladamente la estructura, entrenamiento y operaciones de los Alamo Scouts. Varios veteranos Scouts fueron consultados durante este proceso, aportando sus experiencias de primera mano. Las similitudes entre los Alamo Scouts originales y las fuerzas especiales modernas son sorprendentes. Ambos enfatizan pequeños equipos autosuficientes, selección basada en inteligencia y adaptabilidad más que pura fuerza física, entrenamiento intensivo en idiomas y culturas extranjeras, y capacidad para operar durante periodos prolongados con mínimo apoyo externo. No es exagerado decir que el ADN de los Alamo Scouts vive en cada unidad de operaciones especiales moderna, afirma Thomas. Su influencia se puede ver no solo en las fuerzas especiales del ejército, sino también en los Navy SEALs, los equipos de reconocimiento marines, e incluso en unidades de élite de otros países. Esta influencia se extiende incluso a aspectos específicos del entrenamiento. El énfasis en la toma de decisiones bajo estrés, la resolución de problemas creativos, y la autonomía operativa que caracterizan al entrenamiento de fuerzas especiales modernas tienen raíces directas en las prácticas pioneras de los Alamo Scouts. Cuando el Centro de Entrenamiento de Fuerzas Especiales John F. Kennedy fue establecido en Fort Bragg, Carolina del Norte, sus primeros instructores estudiaron minuciosamente los métodos desarrollados por Frederick Bradshaw y su equipo en Nueva Guinea. La fase de Robin Sage del entrenamiento de las fuerzas especiales modernas, donde los candidatos operan en un entorno simulado de resistencia, debe mucho a cómo los Scouts aprendieron a trabajar con guerrilleros filipinos. Los paralelos son innegables, observa el sargento mayor retirado Carl Martínez, ex instructor de fuerzas especiales. Muchas de las técnicas que enseñamos hoy son versiones refinadas de lo que los Alamo Scouts desarrollaron por necesidad hace 70 años. Ellos fueron los verdaderos pioneros. A pesar de esta profunda influencia, el reconocimiento formal de los Alamo Scouts tardó décadas en llegar. No fue hasta 1988 que el ejército de los Estados Unidos finalmente reconoció oficialmente a los Alamo Scouts como la primera unidad de operaciones especiales del ejército, precursores directos de las fuerzas especiales. En 1995, medio siglo después del fin de la guerra, los supervivientes de los Alamo Scouts recibieron otro honor largamente postergado, la inclusión en el Salón de la Fama de las Fuerzas Especiales en Fort Bragg. Para los pocos Scouts aún vivos, fue un momento de validación agridulce. Apreciábamos el reconocimiento, dice John M. Segoven, pero muchos de nuestros hermanos ya no estaban con nosotros para verlo. Y honestamente, nunca hicimos lo que hicimos por medallas o reconocimientos. Lo hicimos porque era nuestro deber. Este sentido del deber, silencioso pero inquebrantable, era quizás la cualidad más definitoria de los Alamo Scouts. A diferencia de la imagen popular del soldado de élite como un guerrero agresivo y sediento de acción, los Scouts ejemplificaban un tipo diferente de excelencia militar, paciente, metódica, inteligente y profundamente pragmática. No éramos Rambos, enfatiza George Thompson. Éramos profesionales haciendo un trabajo difícil lo mejor posible. Si eso significa que no inspiramos tantas películas de Hollywood como otras unidades, pues que así sea. Esta modestia característicamente Scout oculta el impacto extraordinario que tuvieron en innumerables vidas. Los 513 prisioneros liberados en Cabanatuan representan solo una fracción de las vidas salvadas por sus acciones. Cada informe preciso que evitó un desembarco en un punto fuertemente defendido, cada advertencia sobre una emboscada japonesa, cada misión de evacuación médica en territorio enemigo, todas salvaron vidas que nunca sabrían a quién agradecer. Es imposible calcular cuántas vidas salvaron indirectamente. Reflexiona el historiador Stephen Taafe. Cuando consideramos las grandes batallas que fueron planificadas usando su inteligencia, podríamos estar hablando de decenas de miles. Este impacto se extendía a los propios filipinos. Los Scouts trabajaron estrechamente con guerrilleros y civiles locales, construyendo relaciones de confianza mutua que contrastaban marcadamente con la brutalidad de la ocupación japonesa. Muchas comunidades filipinas recuerdan a los Scouts como liberadores y aliados que los trataron con respeto y dignidad. Los filipinos nunca olvidaron a los Alamo Scouts, confirma la doctora María Consuela Rivera, historiadora filipina. En muchos pueblos remotos, décadas después de la guerra, los ancianos seguían contando historias sobre estos americanos que llegaban silenciosamente en la noche, ayudaban a expulsar a los japoneses, y luego desaparecían como espíritus.
Este legado de profesionalismo, eficacia y humanidad perdura no solo en la memoria institucional del ejército o en los libros de historia, sino en las vidas concretas de individuos que pudieron regresar a casa gracias a acciones que nunca conocerían completamente. Entre los aspectos más extraordinarios de los Alamo Scouts está su tasa de supervivencia sin precedentes. ¿Cómo lograron completar 107 misiones de alto riesgo sin sufrir una sola baja fatal? Los Scouts sobrevivientes y los historiadores militares han identificado varios factores clave que contribuyeron a este récord asombroso. Primero, la selección meticulosa. Los Scouts no eran seleccionados principalmente por fuerza física o agresividad, sino por inteligencia, juicio y equilibrio psicológico. Buscábamos hombres que pudieran pensar claramente bajo presión extrema, explica William Nellist. Eso salvó más vidas que cualquier habilidad física. Segundo, su disciplina inquebrantable respecto a la misión primaria. Nunca olvidábamos que estábamos allí para observar e informar, no para pelear, enfatiza John Dabb. Otras unidades median su éxito en enemigos eliminados. Nosotros lo medíamos en información obtenida sin ser detectados. Esta disciplina se manifestaba en reglas operativas estrictas. Los Scouts evitaban el combate excepto como último recurso. Planeaban meticulosamente múltiples rutas de escape antes de cada misión. Establecían puntos de reunión en caso de separación forzosa. Y quizás lo más importante, los líderes de equipo tenían autoridad para abortar misiones sin temor a represalias si la situación parecía demasiado peligrosa. No había presión para ser héroes, recuerda George Thompson. Había presión para ser inteligentes. Si la misión se complicaba demasiado, podíamos retirarnos, reagruparnos e intentarlo nuevamente de otra manera. Esa flexibilidad salvó muchas vidas. Tercero, el entrenamiento realista y constante. Incluso entre misiones, los Scouts continuaban perfeccionando sus habilidades. Practicaban tácticas de infiltración y evasión hasta que se volvían instintivas. Estudiaban el comportamiento enemigo obsesivamente, aprendiendo a predecir reacciones japonesas en diversos escenarios. El entrenamiento era interminable, confirma Tom Ron-Saville. Cada misión completada se convertía en una lección para la siguiente. Analizábamos qué funcionó, qué falló y cómo mejorar. Este ciclo continuo de aprendizaje nos mantuvo vivos. Cuarto, la autonomía operativa. Los Scouts no estaban microadministrados por el alto mando. Una vez insertados en territorio enemigo, los líderes de equipo tenían libertad para adaptar sus planes según las circunstancias. Esta flexibilidad era crucial, explica Lance Cedric. En operaciones convencionales, las unidades a menudo estaban atadas a planes rígidos que se volvían suicidas cuando las condiciones cambiaban. Los Scouts podían adaptarse instantáneamente, priorizando siempre la supervivencia sobre adherirse ciegamente a órdenes predeterminadas. Finalmente, y quizás lo más decisivo, era la extraordinaria cohesión de los equipos. Los Scouts operaban en grupos pequeños y consistentes, desarrollando un nivel de confianza y comunicación que bordeaba lo telepático. Llegabas a conocer a tus compañeros tan íntimamente que podías predecir exactamente cómo reaccionarían en cualquier situación, describe Gilbert Cox. En una crisis, no necesitábamos palabras. Una mirada, un gesto, y todos entendíamos el plan. Esa sincronía perfecta a menudo era la diferencia entre la vida y la muerte. Esta combinación de factores creó una unidad única en la historia militar, letal cuando era necesario, pero siempre priorizando la inteligencia sobre la fuerza bruta, la precisión sobre el volumen de fuego y la misión sobre el heroísmo personal. Los Scouts representaban un nuevo paradigma de guerrero, reflexiona el Dr. James Campbell. No el héroe impulsivo que carga contra el enemigo, sino el profesional calculador que logra su objetivo con mínimo riesgo y máxima eficiencia. Este modelo eventualmente definiría las operaciones especiales modernas. A medida que las décadas pasaban y los Alamo Scouts envejecían, surgió una preocupación creciente. Sus extraordinarias historias podrían perderse para siempre. A diferencia de otras unidades famosas que habían sido celebradas en libros, películas y memoriales, los Scouts permanecían en gran parte desconocidos para el público general. Esta preocupación motivó a un pequeño grupo de historiadores y veteranos a formar la Asociación de Alamo Scouts en 1980. Su misión: preservar la historia de la unidad, reunir testimonios de supervivientes mientras aún estaban vivos, y educar al público sobre sus contribuciones únicas. Uno de los impulsores más apasionados de este esfuerzo fue Lance Cedric,
historiador y autor cuyo libro Silent Warriors se convirtió en la obra definitiva sobre los Alamo Scouts. Durante décadas, Cedric entrevistó meticulosamente a veteranos, recopiló documentos antes clasificados y reconstruyó la historia de una unidad que casi había desaparecido de los registros oficiales. Fue una carrera contra el tiempo, explica Cedric. Muchos scouts ya habían fallecido, y otros tenían memorias que se desvanecían. Cada año perdíamos voces invaluables. Sentí que teníamos una obligación histórica de preservar estas historias antes de que se perdieran para siempre. Gracias a estos esfuerzos, hoy tenemos un registro mucho más completo de las operaciones de los Alamo Scouts. Sus técnicas, tácticas y procedimientos han sido documentados para futuras generaciones de soldados. Sus misiones, antes olvidadas en archivos polvorientos, ahora forman parte del currículum en instituciones militares de élite. En 2002, otro hito importante en el reconocimiento de los Scouts ocurrió cuando el Ejército de Estados Unidos inauguró el Alamo Scouts Memorial en el presidio de Monterey, California. El modesto monumento de granito lista los nombres de todos los que sirvieron en la unidad, junto con un simple resumen de sus logros: 107 misiones, 0 bajas. Para los pocos scouts que pudieron asistir a la ceremonia, fue un momento emocionante pero agridulce. Deseaba que mis compañeros pudieran ver esto, comentó William Nellist, entonces uno de los últimos supervivientes. Ellos merecen el reconocimiento más que yo. Hoy, con el último scout original fallecido en 2013, la responsabilidad de mantener vivo su legado recae en historiadores, educadores militares y las familias de aquellos que sirvieron. Su influencia sigue expandiéndose a medida que más documentos son desclasificados y nuevas investigaciones revelan la magnitud completa de sus contribuciones. Las Fuerzas Especiales Modernas del Ejército de Estados Unidos reconocen explícitamente a los Alamo Scouts como antepasados directos. El riguroso proceso de selección de las Fuerzas Especiales, conocido como evaluación y selección, incorpora muchos principios pioneros desarrollados por los Scouts. El énfasis en equipos pequeños, autónomos y multihabilidades que caracteriza a las unidades SOF, Special Operations Forces, contemporáneas tiene sus raíces en la estructura que Bradshaw y Krueger establecieron en 1943. Cuando un equipo de fuerzas especiales moderno se infiltra en territorio hostil para entrenar guerrilleros locales o recopilar inteligencia, están siguiendo directamente los pasos de los Alamo Scouts, observa el coronel Mark Thomas. La terminología y tecnología han cambiado, pero los principios fundamentales siguen siendo notablemente similares. Esta continuidad es evidente incluso en detalles específicos. Los métodos actuales para establecer observación encubierta de objetivos enemigos, las técnicas para evaluar fuerzas irregulares potenciales, los protocolos para evadir detección en territorio hostil, todos tienen paralelos directos con los procedimientos desarrollados por los Scouts hace 80 años. Lo fascinante es cuánto de lo que los Scouts improvisaron por necesidad se ha convertido en doctrina estandarizada, señala Martínez. Desarrollaron estas técnicas sobre la marcha, basándose puramente en lo que funcionaba en el terreno. Ahora son enseñadas sistemáticamente en Fort Bragg y otros centros de entrenamiento de élite en todo el mundo. Esta influencia se extiende también a la esfera psicológica y filosófica. El concepto del guerrero académico que caracteriza a las fuerzas especiales modernas, soldados que son tanto combatientes letales como pensadores sofisticados, tiene raíces claras en el perfil que los Scouts pioneraron. Los Scouts demostraron que la mente es el arma más poderosa en operaciones especiales, reflexiona el Dr. Campbell. Este enfoque ha transformado completamente lo que buscamos en operadores de élite modernos. No solo fuerza física y habilidad táctica, sino también inteligencia, juicio, adaptabilidad cultural y equilibrio psicológico. A medida que los conflictos contemporáneos se vuelven cada vez más complejos, involucrando dimensiones políticas, culturales y psicológicas además de las puramente militares, la relevancia del modelo Scout solo ha aumentado. Las lecciones que aprendieron trabajando con guerrilleros filipinos en terreno políticamente complejo resuenan poderosamente en las operaciones modernas en Afganistán, Irak, África y otros teatros donde las fuerzas especiales operan hoy. Los desafíos que enfrentamos actualmente son muy diferentes a los de la Segunda Guerra Mundial, observa Thomas. Pero la necesidad de soldados que puedan operar independientemente, adaptarse a culturas extranjeras y lograr efectos estratégicos con huella mínima, eso no ha cambiado. Y en ese sentido, los Alamo Scouts siguen siendo tan relevantes hoy como lo fueron en 1944.
Quizás el legado más profundo de los Scouts reside no en técnicas específicas o estructuras organizacionales, sino en el ethos que encarnaban. Un compromiso inquebrantable con la excelencia profesional, la eficiencia silenciosa y la primacía de la misión sobre el reconocimiento personal. En una era de celebridades y autopromoción, reflexiona Cedric, los Scouts nos recuerdan el poder del servicio silencioso. No buscaban fama, buscaban resultados. Y en ese proceso, salvaron innumerables vidas y ayudaron a cambiar el curso de la guerra. Este legado silencioso continúa inspirando a nuevas generaciones de guerreros especiales. En las salas de clase de Fort Bragg, en las junglas de entrenamiento de Indonesia, en operaciones clasificadas alrededor del mundo. El espíritu de los Alamo Scouts vive en cada pequeño equipo que se infiltra silenciosamente en territorio hostil, determinado a completar su misión y regresar sin ser detectado. Como dijo John M. Segoven en su última entrevista antes de fallecer, no necesitábamos que el mundo supiera lo que hicimos. Sabíamos que nuestro trabajo salvó vidas, acortó la guerra y allanó el camino para los que vendrían después. Para mí, ese conocimiento siempre fue suficiente. Esta humildad característica continúa definiendo el legado de una unidad que, sin perder un solo hombre, cambió para siempre la naturaleza de la guerra especial y estableció un estándar de excelencia que sigue inspirando a los guerreros de élite de hoy.